La novela de la pretemporada del Guadalajara sigue extendiéndose y si el nuevo director técnico aún no ha sido designado, mucho menos se puede esperar claridad en el tema de los refuerzos. Todo parece una gran bola de nieve que no deja de crecer, arrastrando problema tras problema, generando incertidumbre tanto en la directiva como entre los propios jugadores y especialmente en la afición que observa desde la distancia con una mezcla de impotencia, enojo y resignación. La situación ha escalado a tal punto que ya no se trata solo de una decisión tardía, sino de una cadena de errores que afectan directamente la preparación del equipo para la próxima temporada. Es imposible hablar de nuevos fichajes cuando ni siquiera hay un proyecto deportivo claro. Sin un entrenador al mando, cualquier contratación corre el riesgo de convertirse en un desperdicio tanto económico como futbolístico. Ya hemos visto casos recientes en los que llegan jugadores que luego terminan relegados al banquillo porque no eran del agrado del técnico en turno. Ese tipo de errores ya han costado caro al club en otros torneos y parece que la historia está por repetirse si no se toman decisiones con mayor agilidad y coherencia. Cuando no hay una figura que defina el estilo de juego, la identidad táctica ni las prioridades en el plantel, los refuerzos terminan siendo parches improvisados, muchas veces inútiles. Lo más preocupante es que se había prometido lo contrario. En una de sus primeras declaraciones como director deportivo, Javier Mier aseguró que el nuevo entrenador estaría definido antes del 21 de mayo y que la mayoría de los refuerzos ya deberían estar negociados o cerrados para esa fecha. Sin embargo, a menos de una semana para ese límite autoimpuesto, la realidad está lejos de esos objetivos. No solo no hay técnico confirmado, sino que tampoco se tiene información concreta sobre incorporaciones. El panorama es desolador y todo apunta a que el equipo llegará tarde a su propia planeación. Y no es solo una cuestión de tiempos. Lo que más duele al entorno rojiblanco es ver cómo otros clubes, incluso con menos recursos y menor proyección mediática, toman decisiones rápidas y efectivas. Mazatlán, por ejemplo, despidió a su técnico y al día siguiente ya tenía nuevo estratega. Eso demuestra que cuando hay claridad interna, las cosas pueden resolverse sin mayores complicaciones. En contraste, el caso de Chivas parece retratar una institución atrapada en su propia burocracia, con procesos lentos, vacilantes y poco eficientes. 3 semanas han pasado desde que terminó el torneo para el Guadalajara y aún no hay señales claras de reconstrucción. Esa lentitud puede tener consecuencias graves. Porque si los refuerzos llegan tarde, van a necesitar tiempo para adaptarse físicamente, para conocer a sus nuevos compañeros, para absorber el sistema de juego. Y ya sabemos cómo suele desarrollarse ese proceso, los jugadores tardíos se integran, sobre la marcha se pierden las primeras jornadas del torneo en términos de ritmo y entendimiento colectivo, y el equipo arranca con desventaja. En un campeonato tan corto e intenso como el del fútbol mexicano, donde cada punto cuenta, esos detalles pueden marcar la diferencia entre clasificar a la liguilla o quedarse en la orilla. Todo esto no hace más que confirmar algo que los aficionados ya sospechaban. Chivas no estaba preparado para este receso. No tenían un plan B sólido en caso de que el ciclo anterior terminara y ahora lo están pagando con tiempo perdido y oportunidades que se van esfumando. El regreso del plantel está a la vuelta de la esquina, programado para el 21 de mayo, y todavía hay más dudas que certezas. Cada día que pasa sin decisiones concretas es un día perdido en la preparación, en la búsqueda de soluciones, en la construcción de un proyecto competitivo. Mientras tanto, el único grupo que ya trabaja con seriedad es el Tapatío. Los jóvenes del equipo filial regresaron a los entrenamientos con la mirada puesta en el campeón de campeones torneo que enfrentarán en las próximas semanas. Pero ni siquiera ahí hay estabilidad total, porque algunos de esos jugadores tendrán que subir al primer equipo para rellenar espacios vacíos. Eso significa que el profesor Ortega tendrá que armar su estrategia con lo que le quede disponible, improvisando sobre la marcha. Otra consecuencia directa del caos que reina en el club mayor. Y no se trata de dramatizar, los hechos están a la vista. El tiempo se ha ido y el Guadalajara sigue sin encontrar rumbo. Lo que debería ser una etapa de reconstrucción y fortalecimiento se ha convertido en una muestra más de desorganización institucional. Y lo más frustrante es que esta situación no es nueva.
Es un patrón que se repite torneo tras torneo, promesas que no se cumplen plazos, que no se respetan decisiones que se toman tarde y mal. La afición está cansada de ver cómo la historia se repite con distintos protagonistas, pero con el mismo resultado, un equipo que empieza el torneo con el pie izquierdo, arrastrando problemas que pudieron haberse resuelto con mejor planeación. Habrá quienes aún mantengan la esperanza de que en los próximos días se anuncie un nuevo entrenador, y que de la mano de esa designación empiecen a llegar los refuerzos. Pero incluso si eso ocurre, ya es evidente que el proceso será contrarreloj. No habrá tiempo para hacer una pretemporada completa, para probar esquemas para generar cohesión en el grupo. Todo tendrá que hacerse sobre la marcha improvisando, tratando de salvar lo que queda. Es una posición muy delicada para un club con tanta historia y tanta exigencia. Porque aquí no basta con competir, se tiene que ganar, se tiene que convencer, y con este arranque de ciclo eso parece más complicado que nunca. Pero lo más inquietante de todo esto es que no parece haber una autocrítica seria dentro del club. Da la impresión de que la directiva ha normalizado este tipo de procesos accidentados, como si fuera parte del ADN de la institución vivir con prisas, con decisiones tomadas al límite, con incertidumbre como costumbre. Y ese es precisamente uno de los factores que ha impedido a Chivas competir con verdadera regularidad en los últimos años. Porque mientras otros clubes planifican, trabajan con antelación y corrigen sobre la marcha, el rebaño vive en modo reactivo, apagando incendios y dejando siempre para mañana lo que debió hacerse ayer. Y es que no se puede construir un proyecto ganador sobre bases tan frágiles. Un club como Guadalajara debería tener un plan deportivo definido incluso antes de terminar el torneo. No puede ser que pasen semanas sin tener claro quién va a dirigir al equipo. No puede ser que la planeación de refuerzos esté condicionada a una decisión que debió tomarse con mayor agilidad. No se puede competir con los grandes si desde la raíz hay desorganización, porque la estabilidad no solo es necesaria para el rendimiento futbolístico, también transmite un mensaje al vestidor, al entorno, al propio mercado de fichajes. Un equipo serio proyecta confianza, estructura, ambición. Hoy, lamentablemente, Chivas proyecta todo lo contrario. Lo irónico del caso es que en términos de infraestructura, recursos y afición, Guadalajara tiene todo para ser protagonista. Cuenta con una de las canteras más prolíficas del país, con una base de seguidores que lo acompaña a todos lados, con instalaciones de primer nivel y con una de las marcas más valiosas del fútbol mexicano. Pero todo eso queda opacado cuando las decisiones deportivas no están a la altura. De poco sirve tener un ejército de talento juvenil si no hay una dirección clara. De poco sirve tener poder económico si las inversiones no se hacen con visión. De poco sirve tener pasión si el proyecto se maneja con improvisación. El caso de Tapatío ilustra con claridad esa dualidad. Por un lado vemos a un grupo de jóvenes que entrena con disciplina, que se prepara para competir, que ya tiene una meta clara en el corto plazo, disputar el campeón de campeones. Por el otro lado, el primer equipo, el buque insignia del club, navega a la deriva sin capitán, sin rumbo definido, esperando que alguien tome el timón antes de que sea demasiado tarde. Y esa desconexión entre los diferentes niveles de la institución es un reflejo de lo que pasa arriba: decisiones aisladas, falta de sincronía, ausencia de liderazgo. Lo más doloroso para el hincha no es perder, es sentir que su equipo ni siquiera está compitiendo con todas sus herramientas. Es ver cómo se desperdician oportunidades año tras año. Es observar cómo jugadores jóvenes con potencial terminan estancados por falta de estructura. Es comprobar que mientras otros clubes se modernizan y evolucionan el suyo, sigue atrapado en dinámicas antiguas donde la tradición pesa más que la eficiencia. Porque Chivas, por su historia, merece estar peleando títulos, no sobreviviendo en medio del caos. Y la incertidumbre no se limita solo al cuerpo técnico y los refuerzos. También hay muchas preguntas en torno al plantel actual. ¿Quiénes seguirán? ¿Quiénes serán negociados? ¿A qué jugadores se les dará oportunidad real? ¿Qué papel jugarán los canteranos en este nuevo proceso? Todas esas preguntas están en pausa, porque sin un entrenador al frente nadie puede responderlas con autoridad. Y eso afecta directamente la motivación de los jugadores que hoy viven en un limbo competitivo, sin saber qué esperar ni cómo prepararse adecuadamente.
Por si fuera poco, el calendario aprieta. Estamos a días del regreso a los entrenamientos y el equipo todavía no tiene un rostro definido. A este ritmo, cualquier técnico que llegue lo hará con el tiempo justo para conocer al grupo, evaluar necesidades y empezar a trabajar. No habrá espacio para errores ni para adaptaciones lentas. Tendrá que tomar decisiones inmediatas muchas veces sin conocer a fondo a sus jugadores, sin tener margen de maniobra. Un inicio de torneo bajo estas condiciones es una receta para el fracaso o por lo menos para la mediocridad. La novela de la pretemporada del Guadalajara sigue extendiéndose y si el nuevo director técnico aún no ha sido designado, mucho menos se puede esperar claridad en el tema de los refuerzos. Todo parece una gran bola de nieve que no deja de crecer, arrastrando problema tras problema, generando incertidumbre tanto en la directiva como entre los propios jugadores y especialmente en la afición que observa desde la distancia, con una mezcla de impotencia, enojo y resignación. La situación ha escalado a tal punto que ya no se trata solo de una decisión tardía, sino de una cadena de errores que afectan directamente la preparación del equipo para la próxima temporada. Es imposible hablar de nuevos fichajes cuando ni siquiera hay un proyecto deportivo claro. Sin un entrenador al mando, cualquier contratación corre el riesgo de convertirse en un desperdicio, tanto económico como futbolístico. Ya hemos visto casos recientes en los que llegan jugadores que luego terminan relegados al banquillo porque no eran del agrado del técnico en turno. Ese tipo de errores ya han costado caro al club en otros torneos y parece que la historia está por repetirse si no se toman decisiones con mayor agilidad y coherencia. Cuando no hay una figura que defina el estilo de juego, la identidad táctica ni las prioridades en el plantel, los refuerzos terminan siendo parches improvisados, muchas veces inútiles. Lo más preocupante es que se había prometido lo contrario. En una de sus primeras declaraciones como director deportivo, Xavier Mier aseguró que el nuevo entrenador estaría definido antes del 21 de mayo. Y que la mayoría de los refuerzos ya deberían estar negociados o cerrados para esa fecha. Sin embargo, a menos de una semana para ese límite autoimpuesto, la realidad está lejos de esos objetivos. No solo no hay técnico confirmado, sino que tampoco se tiene información concreta sobre incorporaciones. El panorama es desolador y todo apunta a que el equipo llegará tarde a su propia planeación. Y no es solo una cuestión de tiempos. Lo que más duele al entorno rojiblanco es ver cómo otros clubes, incluso con menos recursos y menor proyección mediática, toman decisiones rápidas y efectivas. Mazatlán, por ejemplo, despidió a su técnico y al día siguiente ya tenía nuevo estratega. Eso demuestra que cuando hay claridad interna, las cosas pueden resolverse sin mayores complicaciones. En contraste, el caso de Chivas parece retratar una institución atrapada en su propia burocracia, con procesos lentos, vacilantes y poco eficientes. 3 semanas han pasado desde que terminó el torneo para el Guadalajara y aún no hay señales claras de reconstrucción. Esa lentitud puede tener consecuencias graves, porque si los refuerzos llegan tarde, van a necesitar tiempo para adaptarse físicamente, para conocer a sus nuevos compañeros, para absorber el sistema de juego. Y ya sabemos cómo suele desarrollarse ese proceso. Los jugadores tardíos se integran sobre la marcha, se pierden las primeras jornadas del torneo en términos de ritmo y entendimiento colectivo, y el equipo arranca con desventaja. En un campeonato tan corto e intenso como el del fútbol mexicano, donde cada punto cuenta esos detalles, pueden marcar la diferencia entre clasificar a la liguilla o quedarse en la orilla. Todo esto no hace más que confirmar algo que los aficionados ya sospechaban. Chivas no estaba preparado para este receso. No tenían un plan B sólido en caso de que el ciclo anterior terminara y ahora lo están pagando con tiempo perdido y oportunidades que se van esfumando. El regreso del plantel está a la vuelta de la esquina programado para el 21 de mayo y todavía hay más dudas que certezas. Cada día que pasa sin decisiones concretas es un día perdido en la preparación, en la búsqueda de soluciones, en la construcción de un proyecto competitivo. Mientras tanto, el único grupo que ya trabaja con seriedad es el Tapatío. Los jóvenes del equipo filial regresaron a los entrenamientos con la mirada puesta en el campeón de campeones torneo, que enfrentarán en las próximas semanas.
pero ni siquiera ahí hay estabilidad total, porque algunos de esos jugadores tendrán que subir al primer equipo para rellenar espacios vacíos. Eso significa que el profesor Ortega tendrá que armar su estrategia con lo que le quede disponible, improvisando sobre la marcha. Otra consecuencia directa del caos que reina en el club mayor. Y no se trata de dramatizar. Los hechos están a la vista. El tiempo se ha ido y el Guadalajara sigue sin encontrar rumbo. Lo que debería ser una etapa de reconstrucción y fortalecimiento se ha convertido en una muestra más de desorganización institucional. Y lo más frustrante es que esta situación no es nueva. Es un patrón que se repite torneo tras torneo. Promesas que no se cumplen, plazos que no se respetan, decisiones que se toman tarde y mal. La afición está cansada de ver cómo la historia se repite con distintos protagonistas, pero con el mismo resultado, un equipo que empieza el torneo con el pie izquierdo, arrastrando problemas que pudieron haberse resuelto con mejor planeación. Habrá quienes aún mantengan la esperanza de que en los próximos días se anuncie un nuevo entrenador y que de la mano de esa designación empiecen a llegar los refuerzos. Pero incluso si eso ocurre, ya es evidente que el proceso será contrarreloj. No habrá tiempo para hacer una pretemporada completa, para probar esquemas para generar cohesión en el grupo. Todo tendrá que hacerse sobre la marcha improvisando, tratando de salvar lo que queda. Es una posición muy delicada para un club con tanta historia y tanta exigencia. Porque aquí no basta con competir, se tiene que ganar, se tiene que convencer, y con este arranque de ciclo eso parece más complicado que nunca. Pero lo más inquietante de todo esto es que no parece haber una autocrítica seria dentro del club. Da la impresión de que la directiva ha normalizado este tipo de procesos accidentados como si fuera parte del ADN de la institución vivir con prisas, con decisiones tomadas al límite, con incertidumbre como costumbre. Y ese es precisamente uno de los factores que ha impedido a Chivas competir con verdadera regularidad en los últimos años. Porque mientras otros clubes planifican, trabajan con antelación y corrigen sobre la marcha, el rebaño vive en modo reactivo, apagando incendios y dejando siempre para mañana lo que debió hacerse ayer. Y es que no se puede construir un proyecto ganador sobre bases tan frágiles. Un club como Guadalajara debería tener un plan deportivo definido incluso antes de terminar el torneo. No puede ser que pasen semanas sin tener claro quién va a dirigir al equipo. No puede ser que la planeación de refuerzos esté condicionada a una decisión que debió tomarse con mayor agilidad. No se puede competir con los grandes si desde la raíz hay desorganización. Porque la estabilidad no solo es necesaria para el rendimiento futbolístico, también transmite un mensaje al vestidor, al entorno, al propio mercado de fichajes. Un equipo serio proyecta confianza, estructura, ambición. Hoy, lamentablemente, Chivas proyecta todo lo contrario. Lo irónico del caso es que en términos de infraestructura, recursos y afición, Guadalajara tiene todo para ser protagonista. Cuenta con una de las canteras más prolíficas del país, con una base de seguidores que lo acompaña a todos lados, con instalaciones de primer nivel y con una de las marcas más valiosas del fútbol mexicano. Pero todo eso queda opacado cuando las decisiones deportivas no están a la altura. De poco sirve tener un ejército de talento juvenil si no hay una dirección clara. De poco sirve tener poder económico si las inversiones no se hacen con visión. De poco sirve tener pasión si el proyecto se maneja con improvisación. El caso de Tapatío ilustra con claridad esa dualidad. Por un lado vemos a un grupo de jóvenes que entrena con disciplina, que se prepara para competir, que ya tiene una meta clara en el corto plazo: disputar el campeón de campeones. Por el otro lado, el primer equipo, el buque insignia del club, navega a la deriva sin capitán, sin rumbo definido, esperando que alguien tome el timón antes de que sea demasiado tarde. Y esa desconexión entre los diferentes niveles de la institución es un reflejo de lo que pasa arriba: decisiones aisladas, falta de sincronía, ausencia de liderazgo. Lo más doloroso para el hincha no es perder, es sentir que su equipo ni siquiera está compitiendo con todas sus herramientas. Es ver cómo se desperdician oportunidades año tras año. Es observar cómo jugadores jóvenes con potencial terminan estancados por falta de estructura. Es comprobar que mientras otros clubes se modernizan y evolucionan el suyo, sigue atrapado en dinámicas antiguas donde la tradición pesa más que la eficiencia.
porque Chivas, por su historia, merece estar peleando títulos, no sobreviviendo en medio del caos. Y la incertidumbre no se limita solo al cuerpo técnico y los refuerzos. También hay muchas preguntas en torno al plantel actual. ¿Quiénes seguirán? ¿Quiénes serán negociados? ¿A qué jugadores se les dará oportunidad real? ¿Qué papel jugarán los canteranos en este nuevo proceso? Todas esas preguntas están en pausa, porque sin un entrenador al frente nadie puede responderlas con autoridad, y eso afecta directamente la motivación de los jugadores que hoy viven en un limbo competitivo sin saber qué esperar ni cómo prepararse adecuadamente. Por si fuera poco, el calendario aprieta. Estamos a días del regreso a los entrenamientos y el equipo todavía no tiene un rostro definido. A este ritmo, cualquier técnico que llegue lo hará con el tiempo justo para conocer al grupo, evaluar necesidades y empezar a trabajar. No habrá espacio para errores ni para adaptaciones lentas. Tendrá que tomar decisiones inmediatas muchas veces, sin conocer a fondo a sus jugadores, sin tener margen de maniobra. Un inicio de torneo bajo estas condiciones es una receta para el fracaso o por lo menos para la mediocridad.